Betty, ¿con quién estás chateando? No, no estoy chateando. Estoy revisando las redes sociales de la Sub-18 Telepacífico. ¿Y cómo van, ve? ¡Súper! Fíjate que se han subido varios videos del detrás de cámaras. Recuerden que ustedes nos pueden etiquetar también. Tomen fotografías cuando estén viendo el programa. Súbanlos a sus redes y etiquétennos. La Sub-18 Telepacífico. Bueno, Beatriz, pero deja ahí, por favor, porque en estudio nos está esperando Marcela para contarnos con quién podemos hablar sobre sexualidad. Vamos a estudio. Hola para todas y todos, bienvenidos a la Sub-18. Hoy jueves, feliz de estar aquí con todas y todos ustedes. Tenemos un tema muy interesante, muy importante, que se ha vuelto un mito, que muchos guardan silencio, pero hoy lo vamos a decir aquí. ¿Para quiénes? Para todas las familias, para los niños, para los jóvenes. Por eso estén acá, muy atentos. Hoy el tema del día de hoy es ¿con quién hablamos de sexualidad? ¿Con quiénes hablan ustedes de sexualidad, jóvenes? Yo les quiero decir que este tema lo construí en el aula de clase, con muchos estudiantes, con muchos jóvenes de diferentes edades. Niñas de 9, niños de 12, jóvenes de 15, de 16, de 18, de 19, con muchas personas. Entonces no es algo que nos vamos a inventar, que yo voy a hablar aquí por decir algo, no. Es algo con evidencia porque son los mensajes y son las narratorias de todos los jóvenes. Entonces, para eso quiero decirles algo. Quiero que ustedes en casita, padres de familia, piensen de pronto cuando ustedes eran niños, cuando ustedes eran jovencitos, con quiénes hablaban de sexualidad, a quiénes eran esas personas que les hablaban les preguntaban de este tema. Y quiero decirles que sus niños, si ustedes padres de familia nos están viendo allá en casita, sus niños dijeron lo siguiente, y lo categorizamos así porque fueron las respuestas de ellos. Dijeron, número 1, con quienes hablan de sexualidad es con sus amigos. Número 2, con los profesores. Número 3, con los psicólogos, orientadores. Número 4, con los cuidadores, con padres de familia y de último, con madres de familia. Ante estas respuestas, quiero decirles que es muy complejo porque uno diría, bueno, ¿y por qué de primera no hablan con los padres de familia, que son con quienes más tiempo los jóvenes permanecen, o con los cuidadores? Y miren que hubo una categorización. Los padres, cuando me decían los jóvenes en el aula, yo hablo más, este tema lo hablo más con mi papá, ¿sí? Hablando de mamá o papá. Con el papá, ¿por qué? Porque muchas veces en la casa dice la mamá, mijito, eso es tema de hombres, vaya, pregúntele a su papá. Y las niñas, en el caso de las niñas, muchas guardan silencio. Y esto es muy triste porque hay unas dudas, hay miedos y hay muchas emociones frente a este tema. Y resulta que también esos sentimientos más comunes en los jóvenes y en los niños, ¿saben cuáles son? Ya se los digo, miren. Número uno, el miedo. Y número 2, la pena. Yo creo que a ustedes, así como los niños, en algún momento ustedes padres de familia, estuvieron en esa posición de sus hijos, en las que hablar de este tema generaba miedo, vergüenza, de pronto qué va a decir mi mamá, me va a regañar, mi papá, no, mejor no digo nada de esto. ¿Y a quién van y le preguntan? A los amigos, que fue la primera persona que ellos escogieron, a quienes les hacen sus preguntas, cuestionamientos, dudas. Y como lo vimos en las clases pasadas, cuando les responden, pueden haber tanta desinformación, como lo contaba de la historia, del método anticonceptivo que utilizaban y que no era muy adecuado porque era un mito, que utilizaban la prueba de mitad de orina y mitad de límpido. Entonces, si se vieron el programa anterior, saben de qué les estoy hablando. Y algo muy importante, y es que en la Sub-18 los jóvenes tienen voz. Y por eso hoy tenemos un estudiante eustaquiano que va a dar su voz. En la Sub-18.
hizo en un evento, en cualquier ocasión, en vivo y en directo, en esta función sobre la sexualidad en la generación, porque el sexo y el respeto no tienen comparación. Y lo recuerdo muy bien cuando una amiga me decía que se sentía acosada y su padrastro la veía. Ella no tenía conciencia, perdió toda la inocencia y le decía a su madre, pero ella no le creía. Jóvenes y padres, hay que hablarlo de verdad, que siempre haya confianza para poder hablar un tema tan importante como la sexualidad, que se trate mucho antes y no pase nada más. Importantísimo, gracias Dairon. Un mensaje contundente, ¿verdad? Esto no es algo de ficción, no es algo inventado, es una realidad de los jóvenes que por no hablarles de sexualidad caen en ¿qué? En acosos, en abusos, en embarazos a temprana edad. Dairon, bienvenido. ¿Tú con quién hablas de sexualidad? ¿Quién fue esa primera persona que te habló de sexualidad? Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes a todos los que me están viendo. Pues primeramente uno le habla más que todo en el colegio sobre la educación sexual, todos los temas que tienen que tratar sobre eso. Y pues la primera persona así como de confianza con la que yo traté sobre eso fue con mi madrina. Ella fue la primera persona con la que yo pude como ser expresivo, poder contarle cosas, recibir un consejo y tratar de edificar más quién era yo. Qué bueno, Dairon, que tuviste esa madrina ahí hablándote de este tema tan importante. Pero bueno, Dairon, ¿por qué no te habló tu mamá o de pronto tu papá, como la categorización que teníamos ahorita, de pronto ustedes como cuidadores, ¿por qué ellos no te hablaron primero de este tema? Y fue tu madrina. Pues siempre era como muy complicado, siempre era como muy difícil de que mi mamá estuviera ahí, de que me diera un consejo, porque pues mantenía trabajando, mantenía pues ocupada, y pues para poder tratar con ella era muy difícil, llegaba cansada de trabajar, entonces era complicado. Entonces tu madrina fue ese angelito que te habló y bueno, te habló de este tema tan fundamental, pero ¿tú qué le dirías a los jóvenes que de pronto tienen tantas dudas y que no tienen de pronto con quién hablar de este tema de sexualidad que hay? Me imagino que tú también tenías muchas dudas, ¿no? Por eso acudiste a tu madrina y marcó tu historia y tu vida de una manera muy positiva. Cuéntanos. Pues la verdad sí. Y pues a los jóvenes, a todos los que me están viendo, les aconsejaría que primeramente pues busquen un adulto de confianza, un adulto que les sepa hablar del tema, no alguien que les vaya a dar un mal consejo, alguien que los va a llevar por un mal camino, no. O sea, alguien que siempre trate de darte lo mejor para ti, para tu vida, y que cambie rotundamente todos los pensamientos que tienes, resuelvas dudas y te den un consejo. O sea que esto es un tema que compete a todos. Mire, él es un joven eustaquiano, parte de la construcción de todos estos contenidos que hemos dado. Por eso es importante que ustedes allá en casita, con sus hijos, les hablen de este tema para que no sean vulnerables a violencias sexuales, acosos, a maltratos y ante tantas situaciones que constantemente se ven. Dairon, ¿tú qué piensas de los embarazos a temprana edad? La verdad, no los juzgo, pero sinceramente pienso que podemos prevenir a todos los jóvenes para llegado caso, para tratar ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos a tener relaciones sin medir las consecuencias, sin mirar qué viene más allá, sin ver si podemos o no tener la estabilidad económica para tener la responsabilidad tan grande como es la de uno. Muchas gracias, Dairon. Así como Dairon, ustedes jóvenes en su casa probablemente también están teniendo muchas dudas. Así que, como lo he repetido, no se queden calladitos, pregunten, busquen esas personas que los puedan orientar, pero orientar de una manera positiva, buena, no desde la desinformación. Dairon, gracias por esos aportes tan lindos, por ese rap, de verdad que habló de una realidad social y de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Dairon. Vale, Marcela, con mucho gusto, sinceramente.
Y para todos los jóvenes que nos están viendo, por favor, de verdad, piensen antes de hacer las cosas, antes de cometer un acto que ustedes piensen que está mal, pidan un consejo, traten de siempre estar informados de todas las cosas que trae la vida. Muchas gracias, Dairon. Ahora a ustedes, papitos allá en casa, les voy a decir, muchos dicen, yo quisiera hablarles a mis hijos de sexualidad, pero no sé qué hacer, ¿cómo hago? Es muy difícil abordar este tema, a mí nadie me habló de esto cuando yo era niño y mis maestros de pronto no fueron los mejores, fueron maestros destructivos, maestros negativos. Por eso es este espacio de la Sub-18 para ustedes, familia, para todos. Y quiero contarles algo. ¿Cómo les gustaría que les hablaran de sexualidad? Y esto dijeron los jóvenes y esta ha sido una de las construcciones a nivel profesional y de lo que he visto y quiero aportarles a ustedes y que tengan muy presente. Uno, que el mensaje sea claro. Hablar de las partes del cuerpo, hablar de este tema de una manera clara, sin tapujos. A veces cuando uno le pone tantas arandelas al tema, genera más desinformación o genera mayor confusión. Cuando uno les habla de la cigüeña, de mil y un cosas que llegó a este planeta Tierra, los confunde mucho. Claro, con un mensaje contundente y claro. Llamar todo por su nombre, directo. Hablar de vulva, hablar de pene es como hablar de las manos, es parte del cuerpo, no es algo extraño, no es nada ajeno, es parte de nuestro cuerpo. Miren, algo también muy importante es no evadir el tema. Yo he visto muchos jóvenes que dicen, yo le he preguntado a mi mamá, yo voy y le digo, mami, yo quiero saber de los métodos de planificar. La mamá dice no y genera de pronto el prejuicio, es que ya va a empezar a tener relaciones sexuales, es que esto, mil y un cosas, y le va del tema. O dice, vaya, pregúntele a su papá, o vaya, pregúntele allá a la psicóloga. Y sí, está bien que nosotros los orientemos, pero ustedes también como cuidadores tienen una responsabilidad. Y por eso me voy y me voy como un poco a la historia de ustedes y que se remonten a cuando eran niños para pensar cómo les hubieran gustado que les hablaran de este tema para no tener tantas situaciones de pronto de riesgo a la que posiblemente usted se enfrentó. Otro punto muy interesante es ser escuchados. Ellos quieren ser escuchados y que no se les ridiculicen sus cuestionamientos, tienen valor, tienen importancia, no porque no dar por obvias, digamos, las respuestas que nosotros tenemos. Algo también fundamental es que no tengamos ese prejuicio, generar un ambiente de confianza. A veces no se generan esos ambientes de confianza y cómo van a hablar los jóvenes, cómo van a hablar los niños si no hay ese ambiente. Y no hablar desde el miedo, porque a veces todas esas historias de pronto difíciles, traumáticas, entonces lo que hacen digamos, la educación sexual se vuelve es desde cuidado con esto, cuidado, 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 y es que a mí me pasó y esto, no. Es importante, sí, hablarles claramente, pero no desde sus miedos, desde sus temores. Si usted como cuidador, como padre de familia, siente que necesita sanar muchas cosas en este aspecto a nivel sexual, busque atención, busque ayuda, porque nuestra sexualidad nos acompaña por el resto de la vida. Y qué bueno que esa sexualidad sea sana, sea a gusto y no sea un trauma o no sea algo difícil de recordar. Entonces, y así mismo le van a traspasar esos conocimientos y esas sensaciones a sus hijos, porque sus hijos son el síntoma de los padres. Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Validar sus cuestionamientos, por más absurdos que a uno le parezcan, por más imaginarios, idealistas, o de pronto que uno diga, ay, pero ¿de dónde saca todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos? Valídeselos, porque son importantes, porque él tiene dudas. Y si usted no se las resuelve, ¿quién se las va a resolver? Otra persona, posiblemente, y no de la mejor manera. ¿Por qué se debe hablar de sexualidad? Y Dairon lo mencionaba ahorita, y me pareció tan chévere en su canción, cómo se vuelve la vulnerabilidad de los derechos. Reconozca que nacemos siendo seres sexuales, con deseos, emociones y sentimientos. Lo que usted no les diga, lo harán otras personas y quizás no de la mejor manera. ¿Por qué se debe hablar de esta sexualidad? ¿No es cierto? Busque una fuente de información confiable o profesional del tema. Si llega a presentar alguna duda o situación, busque a alguien. Usted no está solita ni solo. Recuerden que hay delitos sexuales y que todos tenemos derechos sexuales y reproductivos. Lo he dicho, hay una lista grande y hay que hacer uso de ella y hay que conocerla, porque a veces el desconocimiento hace que uno caiga ¿en qué? En situaciones de riesgo y difíciles.
no es una fantasía, es una realidad que viven nuestros niños. Yo lo puedo evidenciar constantemente en las aulas de clase, en atención con jóvenes, con niños, con adultos, que con el paso del tiempo sale esa situación de pronto de acoso o de abuso y que ha sido marcada y que ha sido una cicatriz que no han podido sanar. Por eso no cargue con ella y evite también que sus niñas, niños y adolescentes pasen por una situación de riesgo o difícil. Algo también es que debe tener en cuenta que la educación integral para la sexualidad empodera desde el reconocimiento de nuestro cuerpo y permite tener herramientas de autoprotección y así evitar situaciones de riesgo. Vivimos en una cultura y en una sociedad que a veces hay demasiadas cosas que uno ni quisiera expresarlas o hablarlas, pero es una realidad y por eso se tiene que hablar. Pero no solamente desde el miedo, desde el temor, también desde esos derechos que se tienen y que no es nada malo. Por eso hay que saber orientar a los jóvenes. La ausencia de educación integral para la sexualidad hace que las niñas, niños y adolescentes sean vulnerables. Es una constante. Por eso espero que este tema, ustedes ahí donde están en casita, piensen, rebobinen un poco. Esos maestros en educación sexual, si hay alguna situación que ustedes están identificando de pronto en su niña, en su niño, en el joven, hable con él, acérquese, utilice todos estos tips que dimos, ¿para qué? Para llegar a ellos, un ambiente de confianza, un discurso claro, no de poner de pronto tantas cosas alrededor. Y voy a concluir con algo que es real, como todo lo que decimos acá en la Sub-18, y fue una situación de un niño que unos primitos, la niña vivía con su tía y el esposo de la tía, fue a visitar a su tía, a otra tía, y esta tía tiene un hijo de 10 añitos, y resulta que la niña que iba de visita, donde su primito, le bajó los pantalones y empezó a hacerle sexo oral. El niño se asustó tanto y le dijo, ¿por qué me estás besando mi pene? Se subió sus pantaloncitos y fue donde su mamá. Cuando va donde su mamá le dice, mami, es normal, mi primita me quiere besar mi pene. ¿Por qué? Entonces llamó la tía a la niña y le dice, mi amor, ¿por qué le estabas haciendo eso a tu primito? Ay, es que tía, yo así juego con el esposo de mi tía. Juego. Entonces por eso es tan importante lo que les digo y llamar las partes de su cuerpo por su nombre. Una niña, otra situación, y ustedes saben que yo soy de historias, de anécdotas, porque yo sé que estas se quedan mucho en la memoria. Resulta que había una niña también que en una oportunidad su mamá a su vulva le decía la galletica. La galletica, entonces la niña estaba siendo manoseada por un familiar y la niña le dijo en alguna oportunidad, mami, es que mi primo me quiere comer mi galletica. Entonces, ante esto, la mamá le dice, pero ¿por qué no compartes? Hay que compartir, sí, tienes que aprender que las cosas se comparten. Entonces, por eso no es un capricho de uno decir, ay, es que simplemente los psicólogos, los sexólogos quieren llamarle y cambiarle el nombre a las partes quieren de pronto ponen extremo todas las cosas. No, es porque hay una trascendencia ante todas las situaciones, desde todas las experiencias y de todo lo que uno ha identificado. Por eso usted, padre de familia, si no habla claro, si no genera ese ambiente de confianza, hágalo en estos momentos. Esas dudas que tienen los jóvenes, masturbarse es malo, o los roles de género de los que hemos hablado, de todos esos mitos que hemos hablado y compartido en este programa, son una realidad. Acérquese a su joven, acérquese a sus niñas, a sus niños, pregúnteles, déles esa libertad para que ellos hablen, que no vean esa barrera y que tengan que irle a preguntar a un amigo o a la desinformación que a veces abunda en todas partes. Y recordemos que la Sub-18 es un espacio de aprendizaje, un aprendizaje para la vida. Por eso acá no solamente aprenden los jóvenes, aprenden los padres, porque es una integralidad. Por eso se dice educación integral para la sexualidad en todos. Y la sexualidad abarca tanto
Muchos en algún momento pensarían, no, pero sexualidad es simplemente un acto coital, pero no. Sexualidad es cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. Así que familias, también tenemos las líneas, tenemos redes sociales, ustedes pueden escribir. Hicimos algo muy interesante en la institución educativa y es el buzón de preguntas de sexualidad. Y ustedes se imaginan toda la cantidad de cositas que vienen a ese buzón, son muchas. Así que no descuiden y no ignoren que sus niños en casa tienen muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Ustedes también. Y es válido, nosotros no las sabemos todas. Por eso, si uno no sabe, uno dice, ay, no, pero es que, ¿qué hago? Yo no sé cómo contestarle eso. Sí, a veces uno se siente intimidado. Hay preguntas como lo que mencionaban estos días del niño que decía, profe, ¿y qué es sexo oral? Y que después preguntándole dijo, sexo oral, y yo al preguntarle, ¿y tú qué sabes de sexo oral? Pues, profe, es hablar de sexo. Entonces, a veces lo que nosotros pensamos que es algo, ellos interpretan otra cosa y tienen una idea de esa situación muy diferente. Así que, familias, sub-18, jóvenes en casa, también ustedes tengan esa libertad de preguntarles a sus padres, a sus cuidadores, rompan esas brechas, rompan esas barreras, porque esto puede generar demasiadas situaciones que pueden desencadenar y generar cicatrices que de pronto se arrastran con la vida y que son muy lamentables porque no se vive una sexualidad plena. Bueno, toda esta semana tuvimos unas maravillosas clases, eventos geniales. Me lo disfruté, me lo gocé. La próxima semana estarán ustedes con otros profesores. Y bueno, recordemos un poquito qué vimos. El lunes hablamos de autoestima, que es parte de la sexualidad, autoestima. Segundo día, mitos y verdades de la sexualidad juvenil. Y el día 3, no sé si recuerdan, que fue ayer, yo hice varios comentarios al respecto, no sé si nos recuerdan, que son los roles de género. Y hoy con este tema, y hay mucho por hablar. El día de hoy, no sé si ustedes saben, y es que hoy se está conmemorando algo muy importante, y es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Es una realidad todos estos temas de acoso, de abuso, de tratas, así que hay que hablarlo, hay que informarse y no quedarse en el silencio o en el desconocimiento o delegarles toda la responsabilidad a los psicoorientadores, a los profesores, porque a veces se tira la pelota, ¿no? Entonces, que les hablen allá, que les digan cómo es todo, y no, es una responsabilidad de todos. Recuerden que si hay dudas, hay preguntas, también tenemos redes sociales. Está la Sub-18 para ustedes. Por eso se creó este programa, para todas las familias y que puedan ustedes expresarse y aprendemos todos. Por eso cada semana en este programa ustedes van a ver de todo tipo de temas, porque aprendemos en familia y aprendemos para la vida. Así que para todos, feliz, estuve feliz estos 4 días con ustedes, espero hayamos aprendido, yo aprendí mucho, aprendí muchas cosas desde acá, les envío un beso, un abrazo y recuerden, hay que preguntarle a los papás sin miedo y ustedes papás atrévanse a hablar y acercarse con sus hijos, a sus hijos con un lenguaje claro. Muchas gracias, un beso y un abrazo y esto es la Sub-18. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No. ¿Cómo que no? No, por esta semana. Ah, bueno, sí, por esta semana. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde para que la profe Tirsa nos hable de lo que hay a nuestro alrededor. Y el profesor Roberto López nos hablará de cómo la tecnología nos facilita la vida. Porque esto es... La Sub-18.